Buenas tardes, una vez más estamos con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. En esta tarde, con la ayuda de Dios, queremos compartir unos versos con cualquier oyente sobre que todas las personas dependemos y estamos en las manos de Dios, todos. Pero muchas veces pareciera como que no nos damos cuenta que todo lo que hacemos o nuestra vida depende y está en las manos de Dios. Por eso que Dios merece toda honra y toda gloria de todos nosotros, pero muchas veces parece que no nos damos cuenta de la grandeza, del poder o del amor de Dios para con cada uno de nosotros. Y para comenzar a estudiar y compartir algunos versos con cualquier persona, con cualquier oyente, le vamos a invitar a estudiar en Deuteronomios, el capítulo 32, el verso 39. Miremos qué hermosa invitación de la manera que nos expresa la palabra de Dios para que podamos entender y reconocer a Dios. Y dice el verso 39, hablando Dios por intermedio del profeta Moisés, dice: ved ahora que solo yo soy, y no hay dioses conmigo. Y acá nos señala y nos hace ver Dios su poder. Y dice: yo hago morir. ¿Y qué más dice? Y yo hago vivir. Miren, Dios es el que permite que la persona muera o viva. Por eso que el tener vida es una bendición que nos da Dios. ¿Y qué más dice? Yo hiero y yo sano. Miremos la grandeza y el poder de Dios. Dice que Él es el que hiere y también el que tiene poder para sanar. ¿Y qué más dice el verso 39? Y no hay quien pueda librar de mi mano. Para que veamos que todos los seres humanos, todas las personas, estamos o dependemos de Dios. Porque Dios es el que creó los cielos, la tierra, el mar, las aves, las plantas, todo es creado por Dios. Y Dios nos habla y nos exhorta para que podamos tener en cuenta también de que todos o cada uno de nosotros, que si tenemos vida es una bendición de Dios, si tenemos salud, también viene de la mano de Dios. Y vamos a estudiar en el libro de Job. Vamos a estudiar Job, el capítulo 14 de Job. Y vamos a estudiar el verso 1 y 2. Miremos lo que nos habla y lo que nos enseña la palabra de Dios en este capítulo. Y dice el verso 1 y 2. Nos habla y nos enseña sobre la brevedad de lo que es la vida. Y dice el verso 1: el hombre nacido de mujer vive por pocos días y es hastiado de sinsabores. Así es nuestra vida. Y Dios nos recuerda cómo es la vida. Y dice que el hombre nacido de mujer vive por pocos días, porque nuestra vida es muy breve, es muy corta. Y aparte de eso, y dice que el hombre es hastiado de sinsabores. ¿Y qué son los sinsabores que vive el ser humano? Los problemas, nuestras enfermedades,
cada problema, por eso que a ninguna persona del mundo le faltan los problemas de diferentes índoles. ¿Y qué más dice el verso 2? Miren cómo nos señala lo que es nuestra vida Dios por intermedio de su palabra. Dice el verso 2: sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Así es nuestra vida. Miren qué linda la explicación que nos da. Dice que sale como una flor es hermosa, pero es de corta duración. Y dice, y es cortado, y huye como la sombra, y no permanece. Por eso que nuestra vida es más corta de lo que uno muchas veces imagina o entiende. Nuestra vida es breve. Y vamos a saltarnos al verso 5. Miremos nuestra vida, de quién depende. Dice el verso 5: ciertamente sus días están contados y el número de sus meses te es bien conocido. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Mire de quién depende nuestra vida. Miren qué hermosa enseñanza que nos da Dios por intermedio de este verso. Y dice, ciertamente sus días están contados. ¿Quién tiene contado nuestros días de vida? Dios. Nosotros no sabemos, no podemos asegurar si mañana vamos a estar bien, estamos mal, si vamos a estar vivos o no. Eso depende de Dios. Dice, ciertamente sus días están contados y el número de sus meses te es bien conocido. ¿Quién es el que conoce o quién es el que sabe los números de los meses de vida? Dios. ¿Y qué más dice? Le pusiste límites de los cuales no pasará. Dios nos da la vida y también nos da un límite de tiempo. Y el único ser que conoce nuestro límite de tiempo es Dios. Para que podamos ver y entender que todos dependemos y estamos en las manos de Dios. Cada ser humano vive por voluntad de Dios. Y nos vamos a saltar al libro de Salmos. Vamos a ver los beneficios que Dios nos da, para ver algunos de los tantos beneficios que Dios le da al ser humano, y muchas veces no sabemos corresponder al favor de Dios. Por eso que Dios nos muestra, nos habla en su palabra santa de diferentes maneras, en diferentes direcciones, para que podamos ver y entender que dependemos de Dios y no por nosotros mismos. Dice el Salmo 103, vamos a estudiar el verso 2 al 5, y dice el verso 2: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Mire lo que nos dice, lo que nos exhorta la palabra de Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de los beneficios que Dios nos da. Ahora vamos a ver, porque acá los otros versos nos señalan los beneficios que Dios nos da. Y nos dice el verso 3: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Por eso que cualquier persona que hace algo incorrecto, o algo malo, o comete un pecado, si se humilla de corazón ante Dios, Dios le perdona. Es un ser que tiene amor y misericordia por cada uno de nosotros. ¿Qué más dice? El que sana todas tus dolencias. Por eso también nos hace la invitación la palabra de Dios, que si hay alguna persona enferma,
que uno que le pida con fe, y también Dios nos restaura y muchas veces nos devuelve la salud que cada uno de nosotros necesita. El que sana nuestras dolencias también es Dios. Y dice el verso 4, el que rescata de la tumba tu vida. ¿Cuántas veces hemos pasado por diferentes peligros de tener algún accidente y nos hemos salvado de algún accidente? Eso también es por voluntad de Dios. Por eso dice, el que rescata de la tumba tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. ¿Quién nos sirve o nos hace estos favores? Dios. Y también tiene hacia nosotros misericordia. Se compadece, nos ayuda y nos cuida. Y vamos a ver el verso 5 y nos señala otro beneficio de los tantos que nos da el Señor Dios. Y dice el verso 5, el que sacia de bien tu boca. ¿Qué es una persona saciada? Una persona satisfecha de alimentarse, de comer. ¿Y de quién viene ese gran beneficio? De Dios. Dice la palabra santa que Dios es el que nos sacia de bien nuestra boca. La comida, el alimento, la ropa que vestimos, eso también viene de la mano de Dios. Ojalá que le podamos reconocer, aceptar que eso no solamente viene por mérito propio, sino también eso es bendición de Dios. La comida y la ropa. Vamos a estudiar en el libro de Isaías, vamos a mirar otro de los tantos beneficios que Dios le da al universo, a la humanidad entera. Muchas veces capaz que de estos beneficios protestamos, no entendiendo que son beneficios para bien de toda la tierra. Dice Isaías el capítulo 55, vamos a estudiar, y vamos a estudiar el verso 10 y 11, y dice, miremos dos bendiciones que nos resalta la palabra de Dios. Dice el verso 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, dos cosas que son para bendición de toda la humanidad y también de la tierra, la lluvia y la nieve. ¿Y qué más dice? Y no vuelve allá, sino que riega la tierra. Miren el beneficio de lo que es la lluvia y la nieve. Dice que riegan la tierra y la hace germinar. ¿Y qué más dice? Y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Miren las grandes bendiciones de Dios. La lluvia y la nieve. ¿Y qué hacen? Dice que hacen germinar y producir a la tierra. ¿Y qué es lo que produce la tierra? Semilla y pan al que come. Por eso cada vez que nos vamos a servir el alimento que haya en nuestra casa, podamos recordar y entender que eso viene de la mano de Dios. ¿Y qué más dice el verso 11? Miren estos hermosos ejemplos que nos da la palabra de Dios. Y nos dice también el verso 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que realizará lo que me place y cumplirá aquello para que la envié. Mire los grandes beneficios de Dios. La semilla
y el pan. Pero también hay un beneficio tremendo que es su palabra. Ojalá que tengamos en cuenta que la comida viene de parte de Dios, pero también su palabra, lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Dios también quiere que nos preocupemos y estudiemos su palabra, porque eso también es para beneficio nuestro. Por intermedio de la palabra, de la obediencia a la palabra de Dios, depende de que una persona obtenga la vida eterna. ¿Por intermedio a qué cosa? A la obediencia de la palabra de Dios. Grandes beneficios que nos da Dios. Miren lo importante que es la lluvia y la nieve. Si no hubiese lluvia o nieve, no podría germinar la tierra, la semilla. Versos muy lindos donde Dios nos exhorta con estos consejos para que podamos entender y valorar alguna de las tantas bendiciones que Dios le da a la humanidad entera. Y nos vamos a pasar a Primera de Crónicas. Vamos a mirar en Primera de Crónicas, el capítulo 29 de Primera de Crónicas, y vamos a estudiar el verso 14 y el verso 16. Esto era cuando el rey David y el pueblo de Israel tenían que construir el templo para Dios. Y tenían que ofrecer voluntariamente el oro, la plata, el lino fino, para que se haga el templo donde se iba a adorar a Dios. Y tanto el rey David como el pueblo de Israel donaron voluntariamente bendiciones que tenían, materiales, oro, plata. Y vamos a estudiar el capítulo 29 y vamos a estudiar el verso 14. Miremos lo que decía el rey David cuando vio toda la donación que ofreció el pueblo de Israel para el templo de Dios. Dice el verso 14: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Mire la pregunta que se hacía el rey David y mire la respuesta que daba también. Y dice: pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Miren ese gran reconocimiento que hacía este gran rey de Israel. Porque dice que fue abundante los materiales que ofrecieron para que se construya el templo. Pero ¿qué es lo que decía y reconocía? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Miren el reconocimiento este gran rey de que todo lo que donaban era porque venía de la mano de Dios. Y nos vamos a saltar al verso 16. Dice: oh Jehová nuestro Dios, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Miren el gran reconocimiento. Eso también es para enseñanza nuestra. Que reconozcamos que nuestra vida, nuestra salud, la comida, el hogar, todo lo que tenemos viene por voluntad de Dios. Por eso dice el rey David:
de tu mano es y todo es tuyo. Ese gran reconocimiento de este gran rey también es para enseñanza nuestra. Reconocer que todo lo que poseemos viene de parte de Dios, para que podamos ser personas un poquito más agradecidas de Dios. Reconocer y recordar que todo lo que poseemos viene de Dios. Hermosos versos para reflexión, para meditación de cada uno de nosotros. Y vamos a ver en Deuteronomio, vamos a mirar también otros versos muy lindos que nos enseña la palabra de Dios. Consejo de Dios para cada uno de nosotros. Y dice Deuteronomios el capítulo 8, y vamos a estudiar del verso 11 al 14. Y acá nuestra Biblia tiene un título y dice: las tentaciones de la prosperidad. Ojalá que no nos ocurra esto. Si en nuestra vida prosperamos, nos va bien, no sea que esa bendición de Dios nos sirva de tentación para nosotros. Miren qué hermosos versos, qué gran enseñanza que nos da Dios por intermedio de su palabra. Y dice el verso 11 al 14: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Miren de la manera que nos habla o nos exhorta Dios. Cuídate de no olvidarte de los mandamientos de Dios. ¿Y qué nos dice el verso 12? No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Miren la recomendación de Dios. ¿Y qué nos dice el verso 13? Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tengas aumente. Y acá el verso 14 nos explica qué es lo que no quiere Dios que nos ocurra. Dice el verso 14: y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Miren, este consejo también es para nosotros. No sea porque en la vida por voluntad de Dios no va bien, que una persona prospere, le vaya muy bien, que se aumenten todas las cosas materiales que uno puede poseer y se olvide de Dios. Eso es el temor de Dios. Eso es lo que no quiere Dios, que nos olvidemos de Él. Y nos vamos a saltar al verso 17 y 18, para cuando alguna persona prospera y le va bien en la vida. ¿Qué es lo que no quiere Dios que nos pase? Dice el verso 17: no digas pues en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Eso es lo que teme Dios de cada uno de nosotros. Que no digas en tu corazón. ¿Y qué quiere decir no decir en el corazón? Es cuando uno piensa en su corazón. Dice que mi poder y la fuerza de mis manos me han traído esta riqueza. ¿Y qué nos dice el verso 18?
sino que acuérdate que Jehová tu Dios, Él es el que te da poder para hacer las riquezas. Si una persona prospera y le va bien, no diga en su corazón, mi mano y mi fuerza son las que han traído esta riqueza. ¿Qué nos dice el verso 18? Porque Jehová tu Dios, Él es el que te da poder para hacer las riquezas. Miren, también es peligroso de que una persona prospere y nos echemos a nuestras espaldas los mandamientos de Dios. No nos olvidemos cuál es el consejo, cuál es la voluntad de Dios, que le reconozcamos que todo viene de su mano y que no nos olvidemos de Él. Ese es el consejo de Dios. No está mal que una persona prospere. No está mal que una persona tenga muchos bienes materiales. Lo que está mal es que una persona le dé más valor a lo material que a Dios. Que una persona tenga por más importante los bienes materiales que a una persona. Eso es lo que no quiere Dios de cada uno de nosotros. Y vamos a estudiar en Mateos enseñanzas del Señor Jesús también para nosotros. Vamos a ir a Mateos, el capítulo 6 de Mateo. Miren qué hermosa enseñanza que tenemos acá para cada uno de nosotros. Vamos a estudiar Mateo el capítulo 6 y vamos a leer el verso 25 y el verso 26. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Miren, Dios nos conoce nuestras intenciones, y Dios conoce nuestro corazón. Por eso nos dice, no os afanéis. No nos dice que no nos preocupemos. Lo que nos priva es afanarse, preocuparse más de la cuenta. Dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Que no nos afanemos en eso, o que tengamos como lo más importante sea nuestro pensamiento en el pan material nada más. Y nos dice el verso 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Miren qué gran ejemplo. Las aves del cielo. ¿Quién sustenta, quién alimenta las aves del cielo? Es Dios. Y miren qué gran ejemplo que nos enseña. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Y qué más dice? ¿No valéis más vosotros que muchas más de ellas? Miren la garantía, lo que nos ofrece Dios. Que así como alimenta a las aves del cielo, Él también nos alimenta a nosotros. Por eso que Dios es un ser muy grande. La palabra Dios tiene mucho significado. Por eso que Dios es un solo ser.
Dios es único. Jehová Dios es único, el Padre. Y nos vamos a saltar al verso 31, al verso 33 vamos a estudiar. Y dice el verso 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? ¿Qué es lo que nos pide? ¿Qué nos exhorta el Señor Jesús? Que no nos afanemos en estas cosas. Estar afanado es estar demasiado preocupado en estas cosas. No dice que no nos tengamos que preocupar, no estemos afanados, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. ¿Qué nos dice el verso 32? Porque todas estas cosas las buscan con afán los gentiles. Pues vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué nos pide Dios? Que Él conoce nuestras necesidades. Por eso nos pide que no nos afanemos solamente en las cosas materiales, sino también que nos preocupemos y tengamos interés en saber y conocer más la palabra de Dios. ¿Para qué cosa? Para poder obedecer en las cosas que nos pide Dios. Y dice el verso 3, miremos el consejo de Dios. Esto es para cada uno de nosotros. Dice el verso 33, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es la recomendación de Dios? Que busquemos primeramente entrar al reino de Dios. ¿Y de qué manera podemos entrar o lograr de entrar? Por intermedio de la obediencia a la palabra de Dios. Por eso nos dice, busca primeramente o sobre todas las cosas el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y qué son las cosas que nos va a añadir Dios? La comida, la bebida y también el vestido. Hermosos versos de la palabra de Dios. Hermosos ejemplos para que podamos buscar a Dios, tener un poquito más en cuenta a Dios y no nos afanemos solamente por las cosas materiales en esta vida, sino también pensemos y busquemos el consejo de Dios. Pensemos en obedecer a Dios para entrar al reino de Dios. Y vamos a mirar también en el libro de Salmos, el capítulo 37 de Salmos vamos a estudiar. Y vamos a estudiar el verso 4 y 5. Estos consejos también son necesarios para cada uno de nosotros. Dice Salmos, el capítulo 37, el verso 4 y 5. Dice, pon asimismo tu delicia en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mire la invitación de nuestro Dios. Que pongamos la confianza en Dios y Él nos va a conceder
las peticiones de nuestro corazón. Eso es lo que nos pide y quiere Dios, que no nos olvidemos de Él, que no dejemos de lado a Dios también en nuestros proyectos. Cuando tengamos planificado algún proyecto material o lo que sea, encomendémonos a Dios para que nos vaya bien. Pidámosle ayuda. Él es un ser tan bueno, tan lleno de amor, que cuando cualquier persona le pide ayuda, Él se siente bien y lo ayuda. ¿Y qué más dice el verso 5? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él actuará. Miremos los consejos de Dios. Que nos encomendemos a Jehová nuestro camino y que confiemos en Él, y Él va a actuar en favor de cada uno de nosotros. Dios quiere que le tengamos más en cuenta, que le podamos obedecer cada uno de nosotros a sus consejos, y Él dice que va a actuar. Dios quiere que le tomemos parecer en nuestros proyectos, en nuestros caminos. Versos muy lindos, muy claros, y vamos a estudiar la anteúltima cita bíblica en Proverbios, el capítulo 19, el verso 21, para que veamos que cada uno de nosotros dependemos y estamos en las manos de Dios. Pero no lo ignoremos. No nos olvidemos de Dios. Nos dice el capítulo 19, el verso 21. Muchos proyectos hay en el corazón del hombre, mas el designio de Jehová es el que se cumplirá. Miren qué hermoso verso bíblico. Muchos proyectos hay en el corazón de los hombres, pero el designio de Jehová es el que se va a cumplir. Ojalá que cuando tengamos proyectos nos encomendemos a Dios para que Dios nos ayude, para que le tomemos parecer a Dios, porque de Él depende nuestra vida, no de nosotros mismos. Y vamos a estudiar la última cita bíblica. Vamos a ir al libro de Mateo, el capítulo 4, y vamos a estudiar también el verso 4, hablando de cuando Satanás tentó al Señor Jesús y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Y vamos a estudiar la respuesta que le dio el Señor Jesús a Satanás. Dice el verso 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso también es voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. No solo de pan tiene que vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como trabajamos por nuestro pan material que nos envía Dios, Dios también quiere que busquemos y nos preocupemos de conocer su palabra. ¿Para qué cosa? Para también ponerla por obra. La palabra de Dios es un gran beneficio, es una gran bendición que Dios le ofrece a cada ser humano. Pero también tenemos que buscarlo para poder obedecer
la palabra de Dios. Le damos gracias a los oyentes que escuchan y le vamos a repetir y le vamos a decir que cada persona estudie las citas bíblicas que le hemos dado para que vean que lo que hemos dicho o compartido es la palabra de Dios. Muchas gracias y nos volvemos a ver en cualquier otro momento.